Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo un review del flamante Deckscape Dracula's Castle. Es un juego de Martino Giachera y Silvano Sorrentino, editado en este año, en 2021. Nos lo ganamos en un sorteo que hizo la gente de Belliochi. Acá en la Argentina sale como la serie Escapa, que la edita Top Toys. En este caso, este es el noveno de la serie Escapa. En la Argentina tenemos hasta el cuarto de momento. Es a partir de los 12 años, de 1 a 6 jugadores, y la duración suele ser en los 60 a 90 minutos. En este caso, al parecer, somos un grupo de personas que fueron invitados por el conde Vlad D para que vayamos a Transilvania a llevarle una especie de libro medio turbio y olvidado, y seguramente ocurrirá algo que tendrá que hacer que tengamos que escaparnos. Al parecer trae algún tipo de mapa. Si recuerdan alguno de los otros videos de los Escapa que estuvimos cubriendo, voy a poner un link por acá. La versión que viene acá en Argentina es un poco más grande la caja, más o menos así. Esto tiene el tamaño de las cartas. Al parecer ellos lo llaman una versión pocket de un escape room. Así que vamos a proceder a abrir esta novedad. Sí, seguimos sin la katana, así que lo vamos a hacer con el destornillador. Como siempre, este video va a ser sin spoilers o la menor cantidad de spoilers posible. La cajita, el mazo de cartas, como siempre. Hay una imagen medio rara. Vamos a mirar por afuera primero. Este parece ser como si fuera el libro que tenemos que transportar, con unos dientes y unos ojos. Y adentro hay algunas cosas que van a tener que ver con la data del escape room, de la sala de escape. Como siempre, el mazo tiene la carta del lado opuesto que dice que hay que tener cuidado porque estamos viendo el mazo del lado equivocado, hay que darlo vuelta y que no mezclemos el mazo y que tratemos de leer solo la primera carta y seguir las instrucciones. Acá estamos en la primera carta. Dice que no miremos alrededor del mazo, que tenemos de 1 a 64 cartas, que antes originalmente eran 60, me parece. Si se desordenaron las cartas, que le pedíamos a alguien que no esté jugando que ordene las cartas numéricamente. Eso no es un gran factor. Ya veo que el formato cambió. Dice que no abramos el libro, que ya lo quedamos medio por arriba, y que demos vuelta esta carta, el arte de Alberto Bontempi. Acá creo que es lo que explica la cantidad de jugadores. Tengamos papel, lápiz, borrador a mano. Acá explica lo que son los escape rooms. El formato de las cartas claramente es distinto al que estamos acostumbrados acá. No sé cómo habrá evolucionado desde el cuarto hasta el noveno, que han cambiado en el medio. Así que por ahí tenemos un salto ahí de decisiones de diseño que no estamos acostumbrados todavía. Acá tenemos la primera carta, que generalmente es la inicial. No hay mucho spoiler porque ya está explicado en la parte de atrás del juego más o menos de qué va a ir la historia. Dice que Halloween está cerca, vamos al ático, estamos buscando unas partes de ropa específicas para hacer un disfraz terrorífico, y encontramos una caja que dice no tocar, y adentro descubrimos que hay un libro bastante terrorífico, creepy, que tiene un ojo dibujado y unos dientes en el frente. Damos vuelta a la carta, dice: con este libro nos vamos a ver como súper copados para Halloween, pero todavía nos está faltando nuestro disfraz. De repente notamos que el libro pestanea por un momento y nos mira directamente a nosotros. Pensamos que es imposible, el ojo se vuelve a mover y nos damos cuenta de que al parecer hay un mecanismo escondido. Abrimos el libro para chequear que todo esté bien. Dice que abramos la primera hoja del libro. Dice que tampoco veamos las otras hojas. Vamos a abrir la primera. Parece estar en latín y una especie de murciélago hecho con las pinturas de Rorschach. Y después la historia continúa. Como vemos, en algún momento el conde Vlad nos invita a Transilvania para que le llevemos el libro. Así que desde ahí veremos qué pasa. Por ahora vamos a terminar acá el video. Una vez que lo juegue voy a agregar un pedacito más justo después de este video, comentando algunas diferencias con las otras ediciones y qué me pareció esta edición. Así que comenten abajo si ya han podido jugar otros Escapa acá en la Argentina o en otro lado. Si han jugado los que todavía no han llegado acá a la Argentina. Aprovechen y suscríbanse al canal de Partida de Locos. Denle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales.
Ahora mismo voy a agregar la explicación y todo esto va a cambiar o no. Quizás pongo todos los escapas que tenemos acá. Hablemos de cada uno. La prueba final está bastante bueno, ya nos marca la estructura de cómo se juega el juego, que nos gustó bastante en su momento. En el destino de Londres lo tenemos prestado. Se mantiene más o menos toda la misma estructura. Esperábamos tener desafíos similares a los de la prueba final y nos meten una vuelta de tuerca, cambian algunos puzzles. Algunos de los problemas a resolver claramente tenían ideas completamente nuevas, cambian un poco la perspectiva. No jugamos a Detrás del Telón, ese es el tercero, nos está faltando, así que le tiramos un centro a Top Toys a ver si nos consigue Detrás del Telón. Y después jugamos El Misterio del Dorado, que se nota un cambio mucho en la estructura del juego. Agrega el cansancio que podemos ir mitigando o no con comida, con descanso, etc. Y si acumulamos cierto cansancio, ya ahí ponemos una de esas cruces que nos suman 5 minutos al tiempo. También acá se implementa el tema de el mapa que viene en el juego. Se empieza a interactuar entre mapa y cartas y entre cartas entre sí. En este por ahí se combinaban 2 cartas entre sí o incluso en el destino de Londres. Acá hay muchísima más interacción de ese tipo de cosas. Y saltando del cuarto escapa al noveno escapa, hay muchísimos cambios. Por ejemplo, no hay tiempo. No nos pide cronometrar el tiempo en ningún momento. No hay cruces para que nos quiten tiempo. Lo que hacemos en Drácula's Castle va a ser cada vez que fallemos alguno de los puzzles es poner la carta dentro de la caja. Lo que vamos a hacer al final del juego, lo que hayamos hecho con respecto a Drácula y las cantidades de cartas que hayan sido fallo, eso va a determinar el resultado dentro de nuestro fin de historia. Igualmente vamos a tener distintas cartas que nos van a hacer recuperar cartas de fallo. En general siempre en alguno de los escapa hay algunos puzzles que la resolución es medio controversial, que a uno a veces no lo terminan convenciendo. En este fue como el que nos cerró más en cada una de esas resoluciones. Y 2 recomendaciones que no hemos hecho demasiado en los escapas son: tratar de jugarlo temprano, no jugarlo muy tarde durante la noche, porque el cansancio afecta muchísimo el tema de la atención, a dónde le estamos prestando atención. Y segundo, utilizar muy buena luz, porque las cartas en general, sean las versiones nacionales de Top Toys o incluso en la de Yoshi de Italia, muchas son muy oscuras y a veces no se ven los detalles, y uno está con la linterna del celular alumbrando cada una de las cartas buscando algunos de los detalles. Eso es bastante importante. Así que en resumen, hasta ahora el Castillo de Drácula es el que más nos gustó. En general los hemos jugado de a 2 y de a 3 jugadores. El tercer jugador ha sido uno distinto cada una de estas veces. No sé cómo será jugarlo de a 6, por ejemplo. Esperemos que si algún día nos llega el Detrás del Telón, podamos probarlo con 5 o 6 personas, a ver cómo se lleva adelante la resolución de un juego de escapa de este estilo. Por ahora, esto es Deckscape Drácula's Castle. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.